9:01. Iniciamos aquí Noticias 7. Miércoles 25 de enero. Se ha hecho largo este mes. Lautaro, buenos días. Ya hasta que se acaba también, ¿no? Se acaba el primer mes del año. Andrea, buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. Para la gente que vive en Quito y en la Sierra Central, les cuento que hay una mañana espectacular, un cielo completamente despejado. Así que si usted vive en zonas altas, aproveche para ver hacia el horizonte y de pronto encuentra más de una montaña o nevado que por las condiciones se pueden observar y apreciar. Así es, nosotros estamos ya con la información completa para llegar hasta ustedes. Así que también les hacemos una invitación para que se conecten a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM, recuerde, en Pichincha 105.3 y a través de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. Presidente Guillermo Lasso anuncia un aumento del empleo formal durante los últimos meses del 2022 y nuevos planes de reactivación económica. Policía detiene a banda de los llamados Chone Killers, que serían responsables de la muerte de varios policías ocurridos el año anterior en actos terroristas. Ministerio de Educación entregó a la comunidad de Malchinguí, parroquia rural de Cayambe, que servirá a 1.400 niños con una inversión de más de $6 millones. Candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freire, acusa a Jorge Yunda y Andrés Páez de estar confabulados en una presunta red. En deportes salen a la venta las entradas para la llamada Noche Blanca, donde Liga de Quito presentará su plantilla, al igual que el campeón Aucas, que prepara su plantilla para este año. Iniciamos contándoles que el día de ayer Iván Correa, secretario de Administración Pública, se refirió a la renuncia de Luis Verde Soto a la Secretaría Anticorrupción y al informe que habría difundido de manera informal, dijo, sobre la investigación de denuncias de presuntas irregularidades en las empresas públicas. Escuchemos un poco sus declaraciones. El informe de Luis Verde Soto claramente define: lo recabado y analizado por esta Secretaría en ningún momento infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. Ese informe enfáticamente dice: la información en sí misma no es una prueba. Y como plantea Verde Soto en su carta de renuncia, y cito textualmente, este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis. Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Ecuatorianos, el gobierno del Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe. Ahora les contamos que Hernán Ulloa, separado del Consejo de Participación, acatará el dictamen de la Corte Constitucional, pero advirtió que los miembros de la Asamblea deberían ser destituidos igualmente por un incumplimiento similar. David Rosero dice que su candidatura para la reelección se mantiene en firme. El Pleno de la Corte Constitucional tomó una decisión y es de última instancia: destituir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana por no designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, se van todos. El ahora expresidente del CPCCS, Hernán Ulloa, dijo que acatará la resolución de la Corte Constitucional. No pensábamos que una decisión así se iba a tomar por parte de la Corte Constitucional. Para nosotros fue una sorpresa. Ulloa señala directamente a la Asamblea Nacional como partícipe de la crisis política y pone como ejemplo que hasta la fecha no se ha posesionado al superintendente de bancos y que además del legislativo no ha cumplido con una sentencia ordenada por el máximo organismo dictada en 2019. Y es más, el expresidente Hernán Salgado de aquella época les dio el plazo de 1 año para que cumplan con una sentencia de la cual no se ha informado hasta la actualidad a la Corte Constitucional. Pero ellos no han sido destituidos. De su parte, David Rosero, también exconsejero, responsabilizó a Ulloa sobre la resolución de la Corte Constitucional y, a pesar de acatarla, dijo que acudirá a instancias internacionales. Acudiremos a instancias internacionales en el hecho de que, evidentemente,
en esta sentencia de la Corte no se ha tomado en cuenta los descargos y las pruebas. El artículo 15 de la Ley de Servicio Público establece que el servidor o servidora pública legalmente destituido no podrá ingresar al sector público en un periodo de 2 años y su reingreso no podrá ser a la misma institución de la cual fue destituido. Sobre esto, Rosero tiene su postura. Nosotros seguimos con la candidatura. En la sentencia en ninguna parte se establece que se quitan los derechos políticos y en ese contexto vamos a continuar para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. El nuevo titular de la Judicatura deberá salir de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, solo 2 de los 7 suplentes del Consejo de Participación están posesionados por el Legislativo y no se sabe cuándo se posesionará a los consejeros faltantes. Edison Saavedra, Noticias 7. Es interesante lo que dice David Rosero porque hay 5 de los 7 ex consejeros que están candidatizados para la reelección del Consejo de Participación. Cuando la Asamblea Nacional hace un juicio político, destituye, pero también censura. En este caso es la Corte Constitucional quien nos está removiendo de sus cargos y por ende no hay ningún impedimento para que ellos puedan continuar en la función pública y por eso estos 5 candidatos, entre ellos David Rosero, pueden estar en la papeleta y podrían inclusive ganar de ser el caso y asumir otra vez funciones. Claro, no es lo que tú acabas de decir, digamos, no es una opinión que es consensuada. Dentro de la Asamblea Nacional, para muchos asambleístas, ellos están destituidos y censurados. Recordemos que hubo una resolución dentro de la legislatura en donde entonces estarían impedidos de poder ser funcionarios públicos nuevamente. Pero no nos olvidemos que hay una acción de protección y una decisión judicial que dejó sin efecto a esa decisión de la destitución vía juicio político. Eso lo hizo un juez. Entonces la Asamblea, como tú bien lo dices, no los reconoce a 4 de estos 7 consejeros, pero está el tema judicial y contra eso no pueden hacer nada. Es la Corte Constitucional quien los ha removido por no cumplir con una sentencia. Eso es lo que legalmente está en el papel. Por eso estos 5 candidatos todavía pueden estar entonces buscando la reelección. Muy bien, ¿y qué ocurre entonces en el Consejo de la Judicatura? Fausto Murillo, quien fungía como su presidente encargado, aseguró que cumplirá con la disposición de la Corte Constitucional y que Álvaro Román asuma la presidencia temporal hasta que el Consejo de Participación designe al presidente definitivo. Muy bien, ahora, ¿quién es Román, Lautaro? Pero me confirma producción si tenemos las declaraciones. ¿Qué te parece, Andrea? ¿Vamos con quién es Román o escuchamos a Murillo? Vamos a escuchar entonces a Murillo. Listo, a pedido del público, a ver. Espero hacer una transición y una entrega del despacho al nuevo presidente, a quien públicamente desde ya ofrezco todo el apoyo, toda la experiencia y toda la voluntad para seguir trabajando en bien de la institución, en bien de la función judicial y en bien del país. Aquí no es cuestión de cerrar la puerta y salir, aquí hay que entregar la institución, hay que conversar y hay que informar al nuevo presidente el estado situacional en el que está el Consejo de la Judicatura. Muy bien, ¿quién es entonces Álvaro Román, quien estará en el Consejo de la Judicatura mientras se elige ya pues a quien será su titular? Él es doctor en jurisprudencia, se desempeña como docente de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central y en otras universidades, pero hay que entender y recordar el antecedente. En el 2019, Álvaro Román fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como vocal suplente de María del Carmen Maldonado. Ustedes recordarán, quien era en ese entonces presidenta de la Judicatura. Maldonado renunció a su cargo y Román consideraba, como era su suplente, que debía asumir la presidencia del ente de administración de la justicia. Sin embargo, el Pleno de la Judicatura nombró a Fausto Murillo. Por esa razón, Román presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y finalmente ahora entonces estará encargado. Y es que el texto de esa sentencia que tú mencionas, Andrea, declaraba que el Consejo de Participación debía realizar la designación del nuevo titular de la Judicatura y que Román debía volver a ser parte de ese organismo como suplente, que era el puesto que tenía antes de que el Pleno de la Judicatura designara a Murillo como su titular. Ahora bien, la Corte Constitucional determinó que se incumplió esa sentencia en septiembre del año pasado, del 2022. Por eso, el lunes 23 de enero del 2023, el Pleno resuelve destituir a los 7 integrantes del Consejo de Participación.
Así es, muy bien. En ese sentido, la Corte Constitucional dispuso en enero, en su sentencia, que la presidencia del Consejo de la Judicatura sea entonces ahora ocupada por Álvaro Román de forma temporal. Hay que precisar que Murillo no ha sido destituido. A él le dicen, usted ya no es más presidente de la Judicatura. Es que estaba encargado, porque claro. estaba encargado, usted sigue siendo un vocal más, a diferencia de los del Consejo que sí les dicen, se van a su casa. Así es, muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que a Álvaro Román, bueno, en el mismo tema en realidad, acudirá el día de hoy a las 8 de la mañana para tomar posesión de su nuevo cargo, el cual ocupó Murillo desde el 3 de febrero tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Muy bien, y también les vamos a contar, Andrea, no sé si tenemos ya preparada este reportaje listo, porque esta no es la primera vez, les cuento a los amigos televidentes, que el Consejo de Participación Ciudadana está envuelto en polémicas o más precisamente en destituciones. En 4 años hemos tenido 12 miembros del Consejo de Participación. ¿Ustedes se acuerdan de algunos? Vamos a ver la nota, a ver de quiénes se acuerdan. En 4 años, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo 12 integrantes. Esto porque desde su elección popular en los comicios del 2019, sus miembros han sido destituidos por diversas causas. La primera fue el 14 de agosto del 2019, cuando la Asamblea efectuó un juicio político en contra del cura José Tuárez, María Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio, por conformar una comisión especial para revisar la conformación de la Corte Constitucional. Les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. El segundo juicio político fue el 13 de octubre del 2020 en contra de Cristian Cruz, quien había asumido la presidencia del CPCCS, pero fue acusado de falta de probidad al ostentar un carnet de discapacidad visual y auditiva del 81%. ¿Qué libro está leyendo? El Secreto. Finalmente, el 19 de noviembre del 2022, la Asamblea Nacional destituyó también en juicio político a Hernán Ulloa, Ives Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Pero una acción de protección presentada por los consejeros dejó sin efecto a la resolución legislativa. Yo no voy a permitir, siendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que el presidente de la Asamblea Nacional se pase por encima de mi cabeza. El 23 de enero del 2023, 2 meses y 4 días después, el dictamen de la Corte les quitó sus cargos y también el de los otros 3 consejeros, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero, pese a que ellos no votaron en contra de designar al titular de la Judicatura en la 4ª terna enviada. A falta de 2 semanas para la elección del nuevo Consejo de Participación, 4 hombres y 3 mujeres deberán asumir funciones hasta mayo, con lo que en un periodo electoral de 4 años, el Consejo habrá tenido 19 integrantes, de los 7 principales que establece la Constitución. Lautaro Andrade, Noticias 7. El cura José Tuárez, entonces, Andrea, fue uno de los primeros destituidos y también fue el primer presidente de este CPCCS que fue electo en sufragio, en este caso en los comicios del 2019. Ahora vamos a elegir otros para este 2023, pero entonces, como terminamos la nota, 19 consejeros son los que tienen que haber pasado por todo este proceso electoral de 4 años. Eso, Tuárez fue después del Consejo de Participación Transitoria. Claro, Tuárez fue electo en las elecciones del 2019 junto a otros 7, eran 7 en total, otros 6, perdón, y Tuárez fue junto a otros 3, entre ellos de Sintonio y Walter Gómez, destituidos en juicio político. Lo mismo con Cristian Cruz, el que decían que tenía un carnet de discapacidad visual y auditivo, y por eso sacamos de la nota que una de sus aficiones era leer, y él decía que no, que su carnet decía todo lo contrario, también por juicio político, y finalmente estos 7. Hoy tenemos preparada una nota para el Noticiero Estelar sobre quiénes son los que deben asumir entonces las riendas del Consejo de Participación Ciudadana en su etapa final, porque no se olviden que en mayo serán posesionados los que elijamos en las urnas este 5 de febrero. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédese porque al regresar le contaremos lo que ocurrió el día de ayer en Guayaquil, Lautaro, el asesinato de una mujer en la cooperativa Nueva Prosperina en el oroeste del puerto principal. Causó estupor en redes. Nosotros continuamos con más información. Ahora vamos al ámbito de seguridad. La Policía Nacional detuvo a 10 presuntos implicados en el asesinato de 2 policías en noviembre pasado. Se trata de un brazo armado del grupo de delincuencia organizada llamado los Chone Killer. ¡Alto, Policía Nacional! ¡Policía, piso! Misión cumplida. Así calificó la Policía Nacional a este operativo que permitió concluir con éxito
3 meses de investigaciones sobre los actos terroristas suscitados en Durán a inicios de noviembre del 2022. Se han generado 10 allanamientos, de los cuales tenemos 10 detenidos del grupo delincuencial, obviamente Chone Killers. El operativo se denominó Sarangoiza en honor al cabo Jimmy Sarango y al sargento Marlon Isa, policías asesinados por la agrupación delictiva el 1 de noviembre. Nosotros nos comprometimos en dar con los culpables. Hoy estamos cerrando todo ese grupo criminal que es un objetivo de alto valor que operaba en el sector de Durán. Han caído muchos blancos de esta organización delictiva. La policía los ha puesto tras las rejas. De los 10 involucrados, 8 ya se encontraban con prisión en la penitenciaría del Litoral, mientras que los otros 2 fueron atrapados en los allanamientos. Los hombres tienen antecedentes penales por delitos como tentativa de asesinato, tenencia de armas, asesinato, secuestro, delincuencia organizada, tráfico de drogas, robo y extorsión. Sin embargo, en las investigaciones también se descubrió que 10 menores de edad están involucrados con los actos terroristas de los Chone Killers. Lamentablemente no los podemos detener por la legislación que tenemos a este momento, que nos exige solamente el aislamiento de menores de edad cuando se los encuentra en delito flagrante. Ahora, con el fin de los operativos, las autoridades policiales exhortaron a la justicia a no permitir que estos hechos queden en la impunidad. Un compañero, mataron a un compañero. Y que los responsables sean procesados por sembrar el pánico en la ciudad. Lautaro Andrade, Noticias 7. A ver, el 1, 2 y 8 de noviembre del 2022 hubo 13 ataques terroristas, entre ellos el asesinato a 2 policías, y los implicados son estas 10 personas, de las cuales 2 fueron detenidos en Durán y otras 8 que fueron capturados o recapturados, digámoslo así, procesados dentro de la cárcel porque estaban en la penitenciaría del Litoral y desde ahí daban órdenes para realizar lo que sucedió y causar todo este gran conmoción que hubo tanto en Durán como en otras 3 provincias. También es importante recalcar el nexo que tienen estas personas y estos ataques terroristas con alias Karuki, que conocimos la semana pasada, que era quien traía explosivos de otras partes y que nos distribuía por todo el país, y esas mismas bombas que se utilizaron en esas gasolineras están relacionadas entonces con este grupo de delincuencia organizada, los Chone Killers. Dice el gobierno, dice la Policía Nacional, exitosamente hemos culminado el proceso investigativo y ahora queda en manos de la justicia de que procese por estos nuevos delitos a las personas que están implicadas todavía con el término de presuntamente implicadas, pero que todas las indagaciones determinan que son ellos. Y sí quisiera terminar, Andrea, con algo que llama mucho la atención, el tema de los menores de edad. O sea, 10 menores de edad que no pueden ser detenidos porque no han sido en flagrancia, tienen que capturarlos, en este caso no se lo puede, pero las bandas siguen reclutando muchos niños. Así es, y ahora les contamos que el asesinato de una mujer en la cooperativa Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, causó estupor en redes. La dueña de la farmacia era víctima de extorsionadores que le habrían exigido $3,000 como vacuna, pero al negarse el pago, le quitaron la vida. El hecho ocurrió el 20 de enero y el video se hizo público el día de ayer. Las cámaras de seguridad pueden ver ya ahí en pantalla, pues muestran a un sujeto con gorra naranja que tras hablar con la propietaria esperó unos segundos hasta acercarse y dispararle. Por el momento no se ha identificado al sicario ni tampoco ha habido una declaración oficial. Sí, lo único que se conoce es, bueno, esto que sucedió en el noroeste de Guayaquil en horas de la noche. Antes de que hiciera el atentado, pues había un grupo de personas comprando y este hombre se queda esperando hasta que encuentra el momento oportuno para disparar. ¿Por qué hay también mucha indignación? Bueno, como estamos viendo, la víctima era una emprendedora, una mujer trabajadora y que lastimosamente víctima de las vacunas, que es esta extorsión que se está haciendo, y reiteramos el mensaje, denúncielo. La policía tiene sus unidades especiales para trabajar contra las personas que están ahora exigiendo pago de dinero a cambio de respetar su integridad y la de su local. Muy bien, ahora les contamos que los secuestradores se disfrazan, Lautaro, de policías y detienen a los autos para sorprender a sus víctimas. La autoridad advierte de esta nueva modalidad extorsiva. El último sucedió en Guayaquil. Los expertos además recomiendan qué hacer en estos casos. Miremos la nota.
El último hecho ocurrido en el norte de Guayaquil este fin de semana, en la 10ª etapa de la Alborada, donde un exportador y su chofer fueron interceptados por 3 delincuentes disfrazados de policía. En las imágenes se observa cómo el falso policía abre la puerta del conductor y un auto rojo cruza al todoterreno y se bajan 4 hombres armados y con gorras. Se trataba de un empresario que fue objeto de robo cuando un patrullero, luego de la casualidad, frustró el hecho. Todo quedó registrado como se ve en estas imágenes de cámaras de seguridad del barrio. El Servicio de Investigación e Inteligencia está realizando la trazabilidad en cuanto a la obtención de videos o indicios que conlleven a identificar inclusive con un menor que está detenido y el arma de fuego y los patrullajes inclusive por los eventos que se han mantenido sea en convoy de un patrullero con 2 o 3 motos. Sin embargo, para los expertos como el consultor y empresario de seguridad Joseph Cano Fará, se debe tener en cuenta los siguientes datos. Que se alerte, ¿no? Que no puede una moto parquearte, una moto hacerte una parada, ¿no? Directamente, o sino 3 motos, un patrullero que te pueden hacer una batida. Pero si ves una moto sola que te pare, no podría ser esa la situación, sino uno seguir marcha adelante. Además, la venta de uniformes policiales y equipos deben ser auditados de manera permanente y más eficaz. Es un mayor control para las almacenes y fábricas que realizan y confeccionan los uniformes policiales o militares. Byron Galarza, Noticias 7. Y en este caso, claro, eran estos 3 hombres vestidos de policías hasta que apareció la verdadera Policía Nacional y ahí hubo la persecución. Recuerde usted que en los últimos casos se han registrado que en los allanamientos se encuentra que estas bandas criminales tienen artículos policiales y que utilizan entonces para engañar a la población. Tenga mucho cuidado. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que la noche del día de ayer el presidente Guillermo Lasso detalló en una cadena nacional que el desempleo en Ecuador alcanzó las cifras más bajas en su historia contemporánea. También dijo, hubo un considerable aumento del empleo adecuado y reducción de los índices de desigualdad durante el 2022. Escuchemos lo que dijo. El empleo adecuado alcanzó al 36% de la población económicamente activa. Empleo adecuado significa que la persona gana al mes igual o más que el salario mínimo vital. 36% de empleo adecuado es la cifra más alta desde el inicio de mi gobierno. Muy cerca del 38% que teníamos antes de la pandemia. Esto significa que el gobierno del Ecuador ha generado entre mayo de 2021 hasta diciembre de 2022 casi 443,000 nuevos empleos. Nuevos empleos adecuados para hombres y mujeres del Ecuador. Vamos ahora con temas electorales. Entonces, el candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freile, difundió audios de un supuesto pacto entre Jorge Yunda, Andrés Páez, también candidatos, y Santiago Cuesta, exfuncionario del gobierno de Lenín Moreno. Veamos las notas. El candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freile, asegura que el supuesto audio le fue entregado de manera anónima al salir de una entrevista y este habría sido grabado en octubre del 2019. En él se escucharía una presunta reunión entre Jorge Yunda y Andrés Páez, ambos actuales candidatos a la alcaldía de Quito. Jorge, tengo ya los empresarios con los que estuvimos. Ellos quieren poner la plata para hacer 50,000 parqueaderos debajo de la Carolina. Pero ellos ponen la plata, ¿no? Claro, no. O sea, no es que tú tienes que gastar. Concesión. Ellos ponen la plata. Y tú lo liberas, y como ahorita tienes liberación por la ley. Ya le dije a Cristian que anotes. Por la ley esta que sacamos nosotros tiene 10 años de exención tributaria.
Para Freile esta situación es preocupante puesto que evidenciaría un pacto político desde mucho antes. Al final de cuentas siempre han trabajado juntos, han estado jugando juntos, son socios. En el audio también se escucharía a Santiago Cuesta, consejero de gobierno en el mandato de Lenín Moreno. Allí también se escucha hablar sobre un presunto reparto de frecuencias de radio. ¿Cómo dar el Radio Pichincha? Ay, chuta, sí, pues es... La de la apagón, que joda, que no pagan. Encima que no pagan ellos. La TV le cobra la señal, hermanos, pagan, le debe casi $400,000. Oye, dale a la radio, dale al municipio y le hacemos, hermano, un trabajo social impresionante. Porque yo sé hacer radio. Freile asegura que antes ya recibió un texto con supuestas amenazas del hermano de Andrés Páez. Sin embargo, sobre este nuevo audio responsabiliza por su integridad a los involucrados. Jorge Yunda Machado, Andrés Páez Benalcázar, Santiago Cuesta Caputi. Según Freile, el audio tiene 3 horas de duración donde presuntamente se hablarían de varios temas, incluso los papeles que se jugaron durante las protestas en octubre del 2019. De su parte, el candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Páez, señaló en su cuenta de Twitter: quien tenga alguna acusación en mi contra que vaya a fiscalía y me denuncie como yo siempre lo hice cuando acusé a alguien. Yo responderé ante la autoridad. Una cosa es denunciar, otra muy distinta es escandalizar. Edison Saavedra, Noticias 7. Y precisamente el día de ayer en la rueda de prensa se le consultó a Pedro Freile por las acciones que tomaría por estos audios y cuál sería tal vez esta falta penal en la que incurren en esta reunión. Freile contestó que no presentará ninguna denuncia ante Fiscalía y voy a abrir comillas porque lo que dijo textualmente es: el ejercicio es de evidenciar cómo se llevan a cabo los acuerdos políticos, por eso no hemos hecho una valoración de las implicaciones penales que varias partes del audio podrían tener. Luego, en horas de la tarde, hubo una entrevista radial a la que acudió Freile y le preguntan, bueno, pero ¿cuál es el delito? Y él dice, no, efectivamente, yo no estoy aquí acusando, pero yo quiero que la prensa investigue. Lo que quiero también, dice Freile, es mostrar eso, que hubo una reunión de Yunda con Páez, pero no se olviden que también hubo una reunión, supuestamente, aunque esto lo ha asegurado el propio Freile, lo ha confirmado, hubo una reunión entre Yunda y Freile cuando ahí sí hay especulaciones. Yunda dice que fue en estas últimas semanas, Freile dice que fue antes de la campaña e incluso antes de la candidatura, en la que fueron invitados, se reunieron y conversaron para que Freile le pidiera a Yunda que lo apoye en las elecciones. Eso es lo que dicen, entonces serían las dos cosas. Hay muchos análisis de gente que dice que quizás esta jugada que ha hecho el candidato Freile no le va a funcionar. Sin embargo, él también ha pedido la unidad y hace un llamado a los demás candidatos a que lo apoyen a él, porque dice Freile que es el que está más arriba en el tema de las encuestas. Muy bien, y también sorprende, justo conversábamos sobre los audios que tendrían pues la voz de estos 3 candidatos, de estos 2 candidatos. Una de las cosas que sorprende es que hablan de poner parqueaderos debajo del Parque La Carolina y pues, y esto solo como un dato extra en realidad, ¿no? Ustedes conocerán y sabrán que el Parque La Carolina está hecho sobre una laguna. Eso era una laguna y ahora es un relleno. Exactamente, ahí era una laguna y entonces es muy complicado hacerlo. Claro. Pero además sobre los audios, y precisamos, no han sido judicializados. Así es. Se dice que estos audios fueron grabados, se especula que en un restaurante, en marzo del 2019. Se había dicho que eran las protestas. No, fue en marzo de 2019 cuando Yunda había ganado las elecciones, se especula, y todavía no se había posesionado. Sin embargo, no han sido judicializados. No se sabe tampoco si efectivamente han sido adulterados, manipulados. Son las voces de ellos. Por las voces diríamos que quizás sí. Claro, pero eso debería decirlo un perito, así exactamente, entonces es pruebas que manda Freile, ni siquiera pruebas, insumos que él manda dentro de esta campaña que han calificado como una mala y sucia campaña. Muy bien, y hablando también de los candidatos del día de ayer, en nuestra emisión estelar a las 19 horas estuvimos con 2 candidatos a prefectos. Uno a la prefectura de Pichincha, que fue Elsa Guerra, que está precisamente, es la prefecta que está con Pedro Freile. Veamos entonces qué fue lo que dijo ayer sobre sus propuestas. Súper claro, que lo hemos denominado Misión Violeta. Misión Violeta lo que va a hacer es invertir hasta 50 millones de dólares en los 4 años para entregar proyectos de capital semilla. Estos proyectos de capital semilla van a estar enfocados en jóvenes y mujeres, los jóvenes que están siendo excluidos del sistema laboral y educativo, y para las mujeres que deben ganar dinero por el trabajo que realizan. ¿Cómo va a entregar ese dinero? ¿A través de concursos? ¿A través de líneas de fomento? Cuéntenos la metodología. Bueno, vamos a hacer 2 grupos. Vamos a
entregar alrededor de $3.000 cuando tengamos la presentación de un proyecto de capital semilla individual y hasta $10.000 de manera colectiva. Y obviamente vamos a hacer un proceso democrático y participativo de tal manera que se pueda distribuir en todos los cantones de nuestra puede participar. Todo el mundo puede postular y todo el mundo puede participar. Lo que vamos a hacer es además apoyar en un proceso de productividades más amplio y sostenido. Bueno, solo para rectificar, candidata a la prefectura. Todavía no ha ganado. Así es una de las candidatas que estuvo el día de ayer aquí en Noticias 7. Y el otro candidato que también estuvo, pero vía Zoom, porque él es candidato a la prefectura del Guayas, es Andrés Guzmán, periodista deportivo, empresario, actual concejal de Guayaquil, que busca entonces la prefectura de su provincia por el partido Reto, este nuevo movimiento Reto, y habló sobre sus planes turísticos y productivos en la provincia del Guayas. Escuchemos. Empezar a manejar el turismo fluvial de una manera como se lo hace en otras partes del mundo, en donde tenemos ríos incluso menos vistosos y menos lindos que los que hay en la provincia del Guayas. Esto podría venir de la mano ¿con qué? Con un proyecto de reactivación agrícola y un crecimiento agrícola de la mano de un producto que es mundialmente conocido y es el cacao que se produce en la provincia del Guayas. Lo que yo busco y lo que yo quiero es que el Guayas sea la provincia productora número 1 de cacao en el Ecuador, superando a los ríos, y que ese producto maravillosamente conocido pueda transformarse, como en muchas otras partes, en un producto que incluso genere turismo interno e internacional. Se pelean en el mundo quién hace el mejor chocolate. Bueno, lo que no se van a pelear es que el cacao con el cual se produce ese chocolate es un cacao que sale de la provincia del Guayas. Ahora en nuestro espacio de Tu Voto conoceremos a otro grupo de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Olga Velasco nos presenta a los aspirantes. Veamos. Bienvenidos a Tu Voto 2023. Hoy conoceremos los perfiles de 6 de los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Tenemos a Antonio Orbe Valdeón, por el movimiento Avanza Lista 8. Él es ingeniero comercial, no registra cargos en el sector público. John Garaycoa Cárdenas, de Izquierda Democrática Lista 12. Fue infante de Marina, es licenciado en Criminología y presidente de Max Security. Jaime Páez Muentes, de Democracia Sí Lista 20, de profesión ingeniero civil. Fue director técnico de la empresa municipal de agua potable de Daule. Pedro Pablo Duarte, por el movimiento Suma Lista 23, licenciado en Administración de Empresas y máster en Comunicación Política y Comercio Exterior. Él fue gobernador del Guayas y además ocupó varios cargos en el municipio de Guayaquil. Jonathan Parra Villasís, de Mover Lista 35, abogado y máster en Derecho Constitucional. Ocupó varios cargos públicos en la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, el Ministerio de Producción, el MIES y la CFN. Además fue asambleísta suplente por Alianza País. Y finalizamos con Iván Tutillo Arcentales, del movimiento Renovación Lista 61, licenciado en Sistemas, magíster en Educación Superior y doctor en Ciencias Pedagógicas. Fue ex candidato a asambleísta por Guayas. Todos estos postulantes buscan conquistar a los 2 millones de personas empadronadas en la ciudad de Guayaquil. Para conocer más de los candidatos y del proceso electoral, no se pierda las emisiones de Ecuador TV o léalo en el Telégrafo. Con 37 minutos y nosotros ya tenemos de nuestra mesa de trabajo a Paola Flores. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy, ministra. Y quisiera iniciar preguntándole sobre cuál ha sido el trabajo que han realizado desde noviembre, en donde ya entró en vigencia el Ministerio de la Mujer. Entendemos que están entonces trabajando en la estructura. ¿Cómo continúa ese trabajo, ministra? Muy buenos días. Gracias, Andrea. Para mí es un honor contarles lo que hemos venido avanzando
avanzando desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Decirles que este ministerio fue un compromiso de nuestro presidente Guillermo Lasso con las diferentes organizaciones de mujeres y sin duda creo que responde a esas necesidades que desde los organismos sociales lo han planteado, dar una respuesta tanto a la ley como al plan y sin duda obedece también a los diálogos que hemos mantenido en estos últimos meses. En este momento nos encontramos en la estructura mismo de darle forma al nuevo ministerio, pero también respondiendo a esas necesidades y hasta el mes de marzo vamos a tener ya la estructura que va a responder no a un tema burocrático, más bien va a responder a los territorios a nivel nacional. ¿Qué es a los territorios nacionales? Es tener en la estructura territorial, dar una atención directa a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar, pero sobre todo dar una atención de calidad y sobre todo creo que eso es nuestra meta número uno. Aparte, fortaleciendo los servicios de protección integral, ahora en estos próximos días vamos a inaugurar los centros Violeta, teniendo ya en cuenta que tenemos ya el registro único, los centros Violeta que vamos a inaugurar y también ya los programas de prevención que arrancaremos en este año. Antes de también ya entrar en materia de las casas de acogida y también los centros Violeta, quisiera tal vez si nos puede adelantar cómo continúa este trabajo en la estructura de manera general, es decir, porque este ministerio no solo está, digamos, puesto la atención en la mujer, sino también en la parte de derechos humanos de manera general. ¿Cómo entonces funcionaría? ¿Cómo sería, digamos, esta estructura que ya se tiene contemplada para el ministerio? Bueno, primero tiene que responder, vuelvo a insistir, en la ley y el plan, en prevención, atención, protección y la reparación, ahora que estamos trabajando en una ley de reparación y sobre todo insistentemente vuelvo a decir, este ministerio tiene que volverse del territorio para llegar a las comunidades, a la mujer rural, a la mujer indígena. ¿Subsecretarías tal vez que dividan la parte de la mujer, protección a la mujer y protección a derechos humanos como tal? Hay una subsecretaría de derechos humanos, hay otra subsecretaría de prevención, otra de prevención y atención y otra subsecretaría de diversidades. No olvidemos que nosotros somos una dirección o un ministerio de la mujer y derechos humanos. Entonces hay que dividir en lo que nos dispone la ley, en prevención, protección, atención y la reparación, que para nosotros es sumamente importante. Insisto nuevamente, nuestro ministerio tiene por obligación, tiene que responder a las mujeres dentro del territorio. Muchas mujeres están desconociendo sus derechos y también cuáles son los mecanismos de denuncia. Es por eso que nuestra insistencia es llegar a los territorios y no sumar una carga burocrática. Al contrario, responder a esas necesidades de las mujeres que viven y sufren dentro de los territorios, porque tenemos que entender que las mujeres viven violencia por un tema estructural y sobre todo también vamos a enfocarnos al empoderamiento económico, que es otro tema importante. Ministra, que debemos tocar. Hablando de esto, de la protección a las mujeres, los centros Violetas, primero, para que lo entienda bien la gente, ¿cómo se va a ayudar a las mujeres de la ruralidad con estos centros también que son como de acogida? Bueno, no son centros de acogida. Son completamente diferentes. Son puntos de primera línea, son puntos seguros, donde vamos a tener o vamos a territorializar de acuerdo a los altos índices de violencia y de femicidio. Son centros donde vamos a tener apoyo psicológico a trabajadoras sociales y legales, donde las mujeres pueden llegar allá y poner las denuncias y nosotros vamos a dar ese apoyo o ese contingente para que puedan ellas poner la denuncia y acompañarles a hacer las denuncias y sus vías administrativas, ¿no? Ese es el primer punto. Estos centros, lo que nosotros queremos hacer es llegar a una protección integral, no solo de ellas, sino también de sus familias. Y de esa misma manera ponernos en enlace con las casas de acogida. ¿Por qué con las casas de acogida? Porque si sabemos que una mujer está corriendo peligro su vida, nos ponemos en contacto directamente con esas casas de acogida para ponerlas ahí y resguardar la vida, la integridad, no solo de ellas, sino también de sus hijos. En el informe de la Nación del 2022, el presidente Lasso dijo que hasta el 2025 esperaban que exista
un centro violeta por cada provincia. Correcto. El año anterior debían inaugurarse 6, ¿verdad? Ahora ustedes, ¿cuántos van a inaugurar o cuántos vamos a tener ahora mismo? Bueno, porque creo que no se los logró todavía instaurar. No se logró por una sencilla razón. El proyecto tiene que enfocarse a las necesidades y esas necesidades tienen que responder a las mujeres de la zona rural, a las mujeres de las comunidades. Y en ese sentido se replanteó este proyecto porque definitivamente tiene que ser un proyecto integral. En ese sentido, hoy, en este momento, en el mes de febrero, se va a inaugurar 4 centros y posteriormente se lo hará lo propio. ¿En qué provincias? En Esmeraldas, Latacunga, Quito y La Guagrio. Muy bien, y en eso, ¿cuántos serían entonces en total para este fin de año que tienen previsto? Más o menos unos 12 centros, sí. 12 centros que estarían ya vigentes, digamos. Sí, exactamente. Muy bien, y ahora sobre las casas de acogida. El año pasado también hubo bastantes, digamos, cuestionamientos por el presupuesto que tendrían las casas de acogida. ¿Cómo va a ser para este año? Entiendo que incluso hay un aumento de presupuesto, ministra. Sí, yo creo que hay que indicarles que dentro de estas mesas de diálogo hubo un compromiso del señor presidente en alzar el techo presupuestario de las casas y centros que atienden a mujeres víctimas de violencia. Es por eso que desde el año 2019 no ha habido tal alza y hoy por hoy tenemos un 30% de alza del techo presupuestario. ¿Cuánto sería este presupuesto para este año? Para este año, $2.690.000. Hemos firmado... Perdón, que se suman a los 18 millones de presupuesto inicial. Exactamente, vamos a tener un presupuesto de $17 millones para este año que se sumaría, obviamente eso es el monto total que tenemos como presupuesto. Hay un incremento, y puedo decirlo, de 5 millones adicionales y esto nos ayuda a trabajar en materia de prevención, atención, que lo necesita el Ministerio de la Mujer. Para las casas de acogida específicamente, ¿cuál es el presupuesto? Se alzó, para las casas de acogida se alzó $690.000 para la atención y eso nos ayuda a dar una mayor cobertura, mayor apertura de un centro, de una casa más y el fortalecimiento de equipos dentro de los centros que atienden a mujeres víctimas de violencia y también nuevos centros de atención para mujeres víctimas de violencia. Eso precisamente, ¿cuántas entonces casas de acogida contaremos este año y además cuántos profesionales estarán dentro de cada casa de acogida, que entiendo también era uno, digamos, de las demandas que tenían el año pasado? Vamos a tener una casa adicional. ¿Qué completarían ahí? De las 6 casas, 5 estaríamos completando. La una no presentó la oferta, entonces tendríamos 5 casas más. Y de los centros estaríamos con 21 Ahora, centros. Ministra, entiendo que hay 28 convenios para estas cajas de casas de acogida. 26 convenios. 26, ¿se cayeron 2? No, 26 convenios en total que vamos a firmar este año. Ahora, la duda que yo tengo en este caso es, ¿estas casas de acogida son privadas y entonces el ministerio fueron una especie de alianza o los convenios son específicamente para qué? Se forman convenios entre los privados y con eso hacemos los desembolsos. Porque en 2022 hubo 4 casas de acogidas con 21 convenios. Exacto. Ahora estamos hablando de 26 convenios para este año. ¿En cuántas casas de acogida? 5 casas de acogida. 5 de acogida, o sea, una más. ¿Y por qué son más convenios? Porque estamos haciendo con más centros que atienden a mujeres víctimas de violencia. ¿Y estos casos de acogida son también a escala nacional o dónde están ubicadas? Bueno, están ubicadas en diferentes partes del Ecuador y estamos con Casa Paula, me parece que nos ha presentado una oferta, tanto la casa que vamos a firmar convenio y un centro que atiende a mujeres víctimas de violencia que hemos dado paso. Eso creo que demuestra que el proceso que hemos armado, esta convocatoria abierta, ha sido muy flexible, primero, y dos, que se ha dado apertura para poder cumplir con la palabra del señor presidente, pero sobre todo en poder erradicar este mal que nos aqueja como sociedad. De acuerdo, muy bien. Nos queda corto el tiempo para poder seguir conversando sobre el tema. Muchísimas gracias nuevamente, ministra, por su presencia aquí. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos noticias deportivas. Uruguay es...
Hola, hola, muy buenos días. Miércoles, mitad de semana. Yo creí que era jueves, esperaba ya. Yo pensé que ya era 31 de enero. Sí, pero en eso estamos. Ya mismo es Navidad, entonces también pasa volando el año. Pues. Pero bueno, empezamos entonces con la información deportiva porque hay mucho de qué hablar, compañeros. El día de ayer ya se dio a conocer el calendario de la Liga Pro, las nuevas fechas, las 30 fechas que se jugarán en este año y precisamente la primera será entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito a las 19:30 del viernes 24 de febrero. Así es que, bueno, a las 19 horas. Así es que esa es la información. Ahí están ya todas las fechas. La siguiente fecha será entre Independiente del Valle y Mushugruna, un partido que le interesa muchísimo al señor Lautaro. Después del 25 de febrero vamos a ver con qué camiseta viene, si del Mushugruna o del Independiente. Solo diré que Independiente va a jugar ese partido como campeón de la Recopa. Capaz que viene con Ponchito ya el día siguiente. Eso le dejo a nuestro amigo Sebastián Guayasamín, que es auspiciado por Bueno, luego Guayaquil City versus Cumbayá y Gualaceo contra Barcelona. Ahí hay igual a las 19 horas del sábado 25 de febrero. El domingo 26, Técnico Universitario frente a Universidad Católica a las 14 horas. Más tarde, a las 16:30, Aucas contra el Nacional, el flamante campeón y el flamante ascendido también, sí, ¿no? Claro, de categoría. Sí. También el domingo 26 Emelec contra Libertad y finalmente el lunes jugarán Delfín contra Orense a las 19 horas. Y atención, porque el clásico del Astillero el 28 de mayo anote a los hinchas del fútbol que les gusta ver este partido tan importante, aunque hay otros, aquí mis compañeras hacen cara de que les gusta más Liga Barcelona, pero el clásico del Astillero el 28 de mayo. Y entre Barcelona y Emelec, ¿tú a quién le vas? Al que gane, dice. No, Barcelona. Bueno. Tenemos ya la información de lo que ocurre con el sudamericano sub-20, porque Uruguay es el nuevo flamante del grupo que lideraba hasta ayer el Ecuador, el vigente campeón, pero bueno, ayer goleó a Venezuela, una nueva goleada de Uruguay, que es el equipo más fuerte que se perfila en este sudamericano sub-20, 3-0 quedó este partido y con eso se ha colocado ya en el primer lugar de la tabla de posiciones, que como decíamos estaba Ecuador primero, pero hay que ver qué ocurre con los siguientes partidos. Uruguay tiene actualmente 6 puntos y más 6 de gol diferencia, Ecuador 4 puntos, le sigue con 4 puntos y 1 de gol diferencia, Chile 4 puntos también, pero menos 2 de gol diferencia, y Bolivia y Venezuela se encuentran al final de la tabla de posiciones a riesgo de quedar fuera del hexagonal, porque recordemos que de estos grupos, de los dos grupos que conforman este sudamericano, los 3 primeros de cada grupo clasifican a un hexagonal final, del cual juegan todos contra todos, ahí sale el campeón, que clasifica además para el Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de este año. La Mini Tri juega mañana a las 19:30 frente a Venezuela. Esperamos que haga un buen partido, porque de esto dependerá mucho las posibilidades que tenga para clasificar a este hexagonal, que bueno, ya falta poco, ¿no? Ecuador necesita un punto, con 5 unidades ya clasifica al hexagonal, pero yo sí tengo miedo de que no vayamos al Mundial, porque veo a los rivales muy fuertes. Uruguay, el chico que metió el segundo gol ayer, tiene 100 partidos en primera división, así que es un rival muy fuerte. Mañana es el partido clave porque Venezuela es el rival. En cambio, el sábado juega contra Uruguay, que es el equipo más difícil. Si mañana no conseguimos ese punto o esos 3 puntos, estaría peligrando esa clasificación. Ahora, en los sudamericanos y los mundiales juveniles se ven jugadores jóvenes que llegan a las mayores. No todos, como el caso de Moisés Caicedo, que nunca jugó un sudamericano. Pero Mili, ya sabemos entonces cuánto va a costar nuestra gran figura en Europa. Sigue subiendo el precio de Moisés Caicedo. Ahora ya no son 90 millones, que era lo que pedía el Brighton, sino 123 millones de euros por este jovencito que está causando sensación en el fútbol internacional. El Chelsea, yo creo que ya con eso dijo, bueno, muchas gracias, hasta ahí. Ayer tenían previsto ofrecer hasta casi 81 millones de euros por este pase, pero bueno, se establece además con esto, si es que se concreta
para la venta, se establecería una nueva marca para un futbolista que no sea delantero. Los delanteros generalmente cuestan más porque son los goleadores, porque son los que ponen al equipo a ganar. Entonces, con esto se establecería una nueva marca además. Pero a ver si te entiendo. Entonces, no es una oferta del Chelsea, es que el Brighton dice cuesta tanto y el Chelsea dice, no, entonces yo no. Subió el precio de Moisés Caicedo, entonces el Brighton dice, bueno, si es que alguien tiene 123, como subasta más o menos. Y hablando de precios, ya se confirmaron los valores para los equipos capitalinos, Mil. Así es, la noche blanca, que no será en la noche, sino al mediodía, es interesante, ¿no? Curioso, innovador, digamos. Una noche blanca en medio del día. Entonces, bueno, ahí están entonces los precios de las entradas: 10 general, 12 tribuna, 15 la tribuna oriental y 25 el palco, y también la adicional de suite. La venta online empezó el día de ayer para los super hinchas, que es como se denominan aquellos que tienen tarjetas especiales, y el día de mañana para el público en general. Si quieren comprar físicas, tendrán que hacerlo en las boleterías, pero eso a partir del 28 y 29 de enero. Recordemos que el 29 se jugará esta noche blanca frente a el Nacional. Usted es la de 25 seguramente. Pero eso te iba a decir. Mira, 25 es la más cara en Liga, 20 fue la más cara en el Nacional, que yo fui el fin de semana, por cierto, pero la más barata de Barcelona cuesta 20. Que el Nacional fue puesta la camiseta del Nacional. No mientas. No, fue puesta mitad, porque el Nacional jugó contra el Deportivo Cali. Según él, también tiene que ver con el fútbol de Colombia. Entonces, bueno, ahí fue con la mitad de la camiseta del un equipo y la mitad del otro. Bueno, ahora sí vamos con Papá Aucas. Claro, el campeón, vigente campeón, que ha denominado la noche del campeón, para que no le quede duda a nadie que es el campeón vigente acá en Ecuador de la Liga Pro. La venta de entradas empezará el 27 de enero y la general cuesta $4, la tribuna 8 y el palco 12. Ustedes irían a ver. Pues, ahí, Andrea, ya te toca ir, ¿no? Claro. Ahí sí. Porque yo soy solo con uno, Andrea, cuando se enteró que Aucas llegaba a la final, dijo, yo soy hincha, voy a ir con mi abuelito, le voy a llevar y todo. Y no fuiste al final, ¿no? No, primero iba a decir un chiste malo, mejor me lo evito así. Pero bueno, vamos a ver en cambio ahora en el fútbol internacional. Messi sigue dando de qué hablar y esta vez ha sido acreedor a un premio por el ¿qué mirás, bobo? Anda para allá. Ahí está, se trata del premio Martín Fierro, que entregan los medios de comunicación, en este caso a los 2 minutos más virales del 2022. Entonces, en este cortito extracto de la molestia de Messi después del partido contra Países Bajos, que le dijo a Weghorst esto de ¿qué miras, bobo? Que dio la vuelta al mundo, además. Messi sigue ganando cosas sin él proponérselo. Exactamente, es que, bueno, está en el ojo del mundo entero, ¿no? Entonces, cualquier paso que da Messi es motivo que da de qué hablar, y en este caso, bueno, el ¿qué miras, bobo? Ha sido premiado, y además mucho marketing se hizo con este tema, ¿no? Y hablando de marketing, creo que uno puede soñar, y creo que todos soñamos con que Messi venga a una noche amarilla en unos años, ¿no? Sería algo factible. Es la idea que tiene el Barcelona, y por eso ha empezado también desde hace algún tiempo a invitar a amigos de Messi para que vayan haciendo este acercamiento. Es lo que han dicho al menos los dirigentes de Barcelona, para que finalmente en el 2026, cuando asumen que Messi ya estará retirado de su carrera profesional, él pueda venir a la noche amarilla. Y bueno, vamos a ver si es que lo consiguen. Seguramente el precio será bastante alto, porque recordemos que Arabia Saudita lo quiere, igual que Cristiano Ronaldo, en sus equipos cuando termine ya, o en el ocaso de su carrera profesional. Esta ha sido toda la información deportiva por el momento, porque en Fanático a las 8 de la noche ustedes tendrán más detalle de todo lo que ocurre en el ámbito deportivo. Muy bien, con eso entonces nosotros nos vamos, amigos, no sin antes desearles una excelente jornada. Y si me permite, señor productor, y me da 10 segundos, alias Coliflor, implicado en el asesinato de Don Nasa, fue capturado. Tendremos toda la información en el Noticiero Estelar, y si no, léalo en el Telégrafo.